Hola, ¿cómo están? Con un gusto de saludarles. Yo soy el doctor Gómez Regalado. Vamos a presentar aquí el caso número 10 y vamos a platicar el día de hoy de cómo manejar una perforación de la cápsula. En este caso, a mí me invitaron como proctor a estar al pendiente. Es un colega que ya hace casos, ya está haciendo sus propios casos. Sin embargo, este era un caso un poco más complicado, entonces me pidió ayuda a ver si podía estar al pendiente. Entonces, cuando empieza a hacer la enucleación y se va hacia la base, a la parte del piso, se da cuenta que ya tiene dos planos, como podemos observar, un plano más profundo y un plano que va más superficial. Entonces, se decide ir por el plano más profundo y ahí es cuando aparece la lesión. Si podemos observar, se ve grasa. Vamos a la parte de arriba y también observamos un plano capsular. Entonces, aquí después lo que me comenta, le digo, trata de seguir por el plano que es un poquito más profundo para evitar dejar tejido. Sin embargo, pégate a la parte del adenoma para evitar que la lesión se haga más grande. La lesión, la verdad es que en ese momento es una lesión que no representa ningún riesgo, es una lesión pequeña y ahí vamos haciendo la disección en la parte de arriba. Existen dos maneras de recuperar una vez que tenemos una perforación. Una de ellas es como se observa en la imagen. Lo que intentamos hacer de inicio fue pegarnos al adenoma y que esa cápsula ya se quede en la parte inferior y entonces ya no se va a generar mayor perforación. Pero es importante evitar que se esté tensionando el tejido. Si estamos viendo que el tejido nos está costando trabajo cortarlo y se observa, como en este caso, cómo existe tensión y no nos deja profundizar en un plano, entonces lo que vamos a hacer es independizar esta zona porque es un adenoma grande, es un adenoma ahí que lo podemos manejar de manera independiente y lo vamos a quitar al final del procedimiento de haber enucleado el resto de la próstata. Pero esto es importante saberlo porque en ocasiones queremos corregir el plano en ese momento, nos empezamos a desesperar y es cuando la perforación se hace más grande. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es, ya en este momento, yo me vestí y empecé a hacer el caso y empecé a irme por la parte superior y empezamos a hacer ese corte para independizarlo y vamos a prácticamente a caer adelante de ese adenoma y vamos a evitar con esto, sobre todo, que tenga tensión esa parte, ¿no? Entonces, como podemos observar, vamos haciendo nuestro corte y esa parte va a ir descendiendo. Y aquí lo importante es siempre tener una referencia. Entonces, vamos a ir buscando nuestra parte lateral. Aquí vemos cómo va quedando esa gran parte del adenoma ahí. Nosotros ya lo vamos brincando, pero vamos avanzando en la parte de arriba, haciendo una línea, ¿sí? Y esa línea, el concepto de hacer las líneas grandes, como dice el doctor Gómez Sancha, que le mando un saludo, hace un poco tiempo estuve ahí con él, y realmente el concepto de hacer líneas largas, como él lo menciona, es porque así te permite llevar un punto de referencia. Si se fijan ahí en esa parte, ya podemos observar ese plano más profundo que llevábamos adelante, y entonces ya estamos prácticamente brincando esa parte. Esta parte es una parte que les había quedado también ahí cercana al verum, que no lograron profundizar mucho, entonces vamos a hacer esa línea un poquito más profunda y vamos a ir avanzando para liberarle tensión totalmente a esa parte. Vamos a continuar con nuestra enucleación de manera habitual. Ahí extendemos una línea larga en la parte inferior para ver que todo nuestro piso esté ya parejo y vamos a continuar con la enucleación. Dejamos prácticamente el nódulo ya en paz donde estaba ya la lesión y vamos a hacer nuestro abordaje como habitualmente se hace y vamos a tratar de entrar en los laterales para dejar ya liberado el cuello. En esta parte regresamos para ver cómo ha quedado ya la lesión libre de tensión, cómo quedó esa parte y continuamos ahí en nuestro plano. Vamos a continuar esa disección del piso
para posteriormente, ya en este paso, inclusive ya tenían abierta la, la vejiga, entonces solamente estamos haciendo la remodelación y estamos trabajando en este lateral también que no se había trabajado. Entonces es muy importante cuando estemos haciendo una enucleación hacerlo de manera ordenada y saber cuáles son las partes que todavía tenemos fijas, porque por ejemplo aquí no podemos acceder a ese lateral, entonces tenemos que hacernos espacio. La enucleación nunca es de estar empujando. Y la verdad es que se nos hizo muy importante el hecho de mostrar este tipo de videos. Ahí vamos a hacer mostrarse un vaso, porque casi siempre cuando se suben los videos en los que se explica la técnica en YouTube, son videos que sabes que la cirugía salió muy bonita, que se va a entender mucho lo que estés haciendo, pero de repente cuando a ti te toca hacer tus casos, te das cuenta que ya te fuiste por otro plano, la próstata no tenía un buen plano, que a ti las tuyas siempre tienen un poquito más de sangrado que las que ves en internet. Entonces, eso fue la importancia de hacer este tipo de casos diferentes. Vamos a también a subir pronto un caso sobre cómo liberar una próstata grande, sobre todo el techo, que son en la parte donde más se batalla. Entonces ahí ya habíamos entrado a la vejiga, habíamos liberado el lateral y entonces sabíamos que ya teníamos prácticamente en aquella parte terminada nuestra nucleación y podemos haber completado y aventado ¿cómo se dice? El adenoma a la vejiga y el adenoma ya nucleado. Sin embargo, regresamos a esta parte que nos había quedado para remodelarla y terminarla antes de proceder a aventar el adenoma a la vejiga. ¿Esto por qué? Porque recordemos que hay algo que se llama el flujo laminar. Entonces, este flujo, si nosotros aventamos el adenoma, se va a perder y entonces va a dificultar más nuestra visión. Si de por sí en esta parte ya que se haya formado coágulos, va a ser difícil, un poco más difícil el tema de la visión. Entonces, si perdemos ese flujo, todavía va a ser más difícil. Es por eso que lo hacemos antes de completar, pero va a ser de manera independiente. Esta parte ya no está pegada a la adenoma de allá adelante. Entonces, aquí es donde estamos buscando, donde necesitamos hacer nuestro corte para poder liberar esa parte. Y la verdad es que con 1 milímetro que le liberes de un lado, si ese lado ya no es posible manejarlo, busca otro lado donde puedas liberarle y con 1 milímetro que le vayas liberando poco a poco, tu próstata va a llegar al momento o ese adenoma en el que se va a ir liberando. Hay que tratar de evitar los movimientos bruscos donde se empuja, porque realmente ahí es donde el paciente puede tener un daño mayor, una perforación ya grande que amerite el hecho de colocación de drenes o alguna situación diferente. Entonces, aquí ya estamos dejando el plano abajo. Este era el primer plano que habíamos intentado disecar, que no habíamos podido porque nos daba mucha tensión y nos daba la percepción de que se seguía abriendo en la parte de abajo. Entonces, vamos a seguir ese plano para evitar hacer más grande el sitio de la perforación. Entonces, aquí la verdad es que no sé si pueden observar que el corte va muy lento. Digo, yo no me había dado cuenta y habitualmente yo uso en el pedal izquierdo los 100 watts y en el pedal derecho 40. Pero en esta ocasión, cuando estaba haciendo este proctor, el técnico que estaba ahí trabajando con el doctor ponía los parámetros invertidos del pedal. Entonces, pues prácticamente todo el tiempo estuve trabajando con 40. No me di cuenta hasta el final del procedimiento. Por eso en un inicio pensé que el tejido estaba muy duro, pero ustedes se ven cómo avanza lento, pero ese es un tema importante, el hecho también de trabajar siempre con las personas que nos den un apoyo en esto, porque pues puede hacer la diferencia en el procedimiento, ¿no? Entonces ahí vamos prácticamente ya liberando casi en su totalidad esta parte del adenoma que nos ha quedado.
Y entonces vamos a girar aquí nuestra fibra para poder hacer un poquito mejor el corte. Y como les digo, siempre es un corte con tensión. Habitualmente no utilizo la fibra tan lejos para tener un mejor control de la fibra. Sin embargo, en este caso, se pone así pues para el hecho de poderla cortar a distancia, y también era el tema de que estaba pues haciendo baja energía sin yo darme cuenta. Habitualmente uso un elemento de Kunz con varillas intercambiables. La verdad es que me ha resultado ese es de la marca Stores, me ha resultado muy práctico, porque es prácticamente como si fuera un cisto láser, y eso te ayuda como para el tema de tener un control de la fibra. Si se fijan, los movimientos que hago con la fibra trato de no hacerlos con el Kunz, sino mi mismo dedo es lo que los hace para tener mejor control de la fibra. Aquí prácticamente ya estamos brincando esa parte de la perforación, y nos queda muy poco por enuclear. Ahí vamos a ir hacia atrás para ver cómo hemos ido avanzando, y también que no nos vaya quedando tejido. Sí es importante quitar este tejido, porque en ocasiones he escuchado, miren otro regalo del técnico, que son unas burbujas. Siempre he escuchado el tema de que pues en ocasiones, como ya le quitaron mucho, ahí lo dejan, pero es importante porque esta parte está grande y puede crecer. Entonces ahí estamos prácticamente ya completando nuestra enucleación, y podemos ver cómo queda libre, y en la otra parte cómo queda el adenoma, que está pendiente por liberar aún, pero así no perdimos nuestro flujo laminar. Entonces, bueno, hasta aquí presentamos este caso. Esperamos estar subiendo casos similares a para que poder hacer un poco más sencilla esa curva de aprendizaje del HOLEP. Muchas gracias, un saludo, nos vemos pronto.